Vamos a orar por este día tan especial. Padre, damos realmente gracias. Damos gracias a ti en el nombre de Jesús por el significado que tiene lo que hoy estamos celebrando. El hecho de saber que Jesucristo es un Dios vivo, realmente vivo. Que esto no es una historia, que esto no es un cuento, que verdaderamente el Señor Jesucristo vino a este mundo, Dios hecho hombre, para pagar el precio de nuestro pecado. Fue a la cruz a morir, una muerte de criminal, humillándose durante toda su vida terrenal, desde que llegó al mundo, viniendo como un bebecito, a pesar de ser el creador de todo lo visible y lo invisible. Y durante su vida, recibir todo tipo de humillaciones que culminan en una muerte terrible. Pero la historia no terminó allí, Padre, y damos gracias porque el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Porque el Señor Jesucristo está vivo, es un Dios vivo que tiene el poder para dar vida. Oramos por cualquier persona que esté aquí, que quizás aún no tenga la vida de Cristo. Pedimos que hoy sea el día, Señor, para que tú entres en esos corazones y hagas lo que solamente tú puedes hacer: cambiar vidas, dar vidas, cambiar destinos eternos, reconciliarnos con Dios. Gracias, Padre, por este gran privilegio. Estamos muy felices en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo es el acontecimiento más importante de la historia. No le quepa a usted ninguna duda. Hace 2000 años realmente Jesús resucitó. Realmente. Y es por eso, justamente por esa realidad, por esa verdad, que si usted es un creyente, usted tiene la certeza de que el Señor un día le resucitará para vida eterna. Fíjese las implicaciones de la resurrección de Cristo. Son inmensas. Sin la resurrección, usted y yo no tendríamos esperanza. Así de simple. Esa idea de una vida eterna en la presencia de Dios, sin la resurrección no sería posible. Pero hermanos, el Señor resucitó. Esa mañana de domingo, la tumba realmente estaba vacía. Piensa en esto, algo muy importante y muy interesante, un detalle muy importante. Ni siquiera los detractores del Señor negaron la tumba vacía, ni siquiera ellos. ¿Qué hicieron los líderes religiosos cuando sucedió y tuvo lugar la resurrección? Bueno, pues hablaron con los soldados que estaban cuidando la tumba. ¿Y qué hicieron? Los sobornaron. Les dieron dinero para que dijeran que sus discípulos habían llegado y habían robado el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué eso es importante? Porque ni siquiera los que odiaban y los que mataron a Jesús pudieron negar que esa tumba estaba vacía. Eso es una realidad. Y otro detalle muy importante: los primeros testigos de la resurrección fueron mujeres. Mujeres. ¿Por qué eso es importante? Es importante porque en la sociedad judía de la época, el testimonio de una mujer no tenía el mismo peso que el testimonio de un hombre. ¿Qué significa eso? Que si la historia de la resurrección fuera mentira,
y a alguien le hubiese dado por inventarse la historia de la resurrección, lo último que hubiera hecho hubiese sido pedirle a mujeres que actuaran o se presentaran como testigos. O sea que ese es un punto importante también. La tumba vacía, hermanos, es una realidad. Entienda eso en su mente, pero especialmente en su corazón. La tumba vacía es una realidad. Ahora bien, hablando de Jesús, yo sé, hay muchas religiones en el mundo, hay diferentes sistemas religiosos, pero el Señor Jesucristo es diferente a todos los demás. ¿Por qué? Bueno, resulta que Buda murió, Mahoma murió, Confucio murió, y todos los líderes religiosos que han existido, fundadores de sistemas religiosos, todos han muerto. Pero el Señor Jesucristo resucitó. Ahí está la gran diferencia. La gran diferencia es que el Señor Jesucristo realmente está vivo. Por eso el mensaje se llama simple: Cristo vive y es real, es verdad. En esta mañana vamos a ver cuatro aspectos relativos a la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a hablar de las evidencias de la resurrección, muy importante, evidencias. Hay gente que dice, no, a mí me tienen que probar. Bueno, vamos a hablar de algunas evidencias, no todas, pero algunas evidencias. Vamos a hablar del efecto práctico de la resurrección. La resurrección tiene un efecto práctico en nuestras vidas, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las implicaciones si no hubiese resurrección. Y finalmente vamos a hablar de la garantía que tenemos nosotros los creyentes de nuestra resurrección. El Señor nos garantiza nuestra resurrección. El pasaje de esta mañana es un poquito más extenso, se lo confieso. Si usted de repente tiene alguna condición de salud o está muy cansadito, cansadita, no tiene que ponerse de pie. Lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, y vamos a leer los versos 1 al 22. Primera de Corintios 15, los versos 1 al 22. Los que puedan, por favor, pónganse de pie para leer la palabra del Señor. Les voy a dar un momentito a ver si lo encuentran en la Biblia. Creo que lo tenemos en la pantalla, pero si está en la Biblia, mejor que lo lean en la Biblia. A ver si esto lo puse en silencio. ¿Me reciben ahí? Gracias. ¿Lo tenemos? ¿Estamos listos? Dice el Señor: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó
si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, hermanos, es palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Yo le aseguro, me aseguro a mí mismo que ustedes todos han escuchado el dicho muy famoso, muy común. Qué bueno, Jaime. Ver para creer. Ver para creer. Ver para creer. Hermanos, ver para creer es un dicho que contradice por completo la definición bíblica de la fe. De hecho, es lo contrario. Según Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera. Escuche, la convicción de lo que no se ve. O sea que ahí vemos que hay una diferencia entre lo que el mundo valora y lo que Dios hace. Ver para creer, el Señor dice, no. Fe es la certeza, la convicción de lo que no vemos. Eso es fe. La verdadera fe es una certidumbre de aquello que nosotros no vemos con nuestros ojos. Eso es la fe. Mire, hermano, ninguno de nosotros puede afirmar con la verdad que ha visto físicamente, que ha visto con sus ojos a Jesús. Si usted dice eso, ¿de verdad lo piensa? Después hablamos, hermano. Yo conozco un buen psiquiatra molestando. Lo que le quiero decir es que la realidad es que nosotros no hemos visto a Jesús físicamente, ¿cierto? No lo hemos visto. Ahora bien, no necesitamos verlo. No necesitamos verlo para experimentarlo y para saber que Él es real. Nosotros sabemos en nuestros corazones que Él está con nosotros. Esto no es una fe ciega. Esto no es que tratamos de tener algo en qué creer para sentirnos bien, para poder enfrentar las dificultades de la vida o para buscar darle un propósito a nuestra vida. No. Cuando una persona cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro y ese Espíritu Santo de Dios es quien da una convicción que es incluso más certera que ver con los ojos. Sabemos que Cristo es real y por eso lo amamos y por eso lo adoramos y por eso le hemos entregado nuestra vida, porque Él es real. Nosotros no necesitamos ver para creer. Habiendo dicho eso, cuando el Señor resucitó, mucha gente lo vio. Esto es muy importante. Mucha gente lo vio. Hubo muchos testigos oculares de la resurrección del Señor Jesucristo y esto nos lleva al primer punto. Punto número 1 de esta mañana, evidencias. Algunas evidencias de la resurrección. Versos 3 al 8 de nuestro pasaje, lo leo brevemente, rápidamente. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Escucha ahora, que se apareció a Cefas, es Pedro, que se apareció a Cefas y después a los 12. Ahora escucha el verso 6. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Hermanos, usted lee esto
Y es absolutamente claro que el Señor Jesucristo se apareció a un grupo grande de personas en diferentes ocasiones. Como le digo, menciona Pablo a Cefas, haciendo referencia a Pedro, y luego dice que en una ocasión Jesús se apareció a más de 500 personas, más de 500 personas. Le pregunto, 500 personas no es un grupo grande como para testificar de algo que han visto. Yo le hago una pregunta a usted, y esta pregunta se la he hecho en otra ocasión. Para que usted pueda creer algo que le dicen, sí, suponga que usted está hablando con un amigo, una amiga, una persona, y esa persona le dice algo, le testifica sobre algo. Esa persona de pronto le dice, yo vi tal cosa. ¿Cuántos testigos necesita usted para realmente creer? De repente, si usted no tiene mucha confianza en esa persona, usted queda con una duda, ¿no? Si usted confía en la persona, usted le cree su palabra, ¿cierto? Y de repente una sola persona es suficiente. Hombre, si no hay mucha confianza en usted, si usted tiene razones para pensar que esa persona de repente pueda estar, como decimos nosotros, metiendo cuento, ¿sí? Kimberly se ríe, ¿sí? De pronto necesitamos uno más. Quizás otro más, no sé, 3, 4. Hombre, si a usted 3, 4 personas, especialmente que no se conocen entre ellas, vienen y le dicen, oye, yo vi tal cosa. Hombre, yo pienso que si ya estás hablando de 3, 4 personas, uno dice, oh, esto como que es cierto. ¿Sí? Si 4 personas por aparte le testifican a usted de algo, ¿sí? Si esas personas no es que estén muy relacionadas, le testifican a usted de algo, usted dice, absolutamente, esto que me están diciendo es verdad. ¿Sí? Imagínese 500. ¿Cuándo se ha visto que uno necesita 500 personas que le testifiquen sobre algo para uno creer que eso sucedió? Pero eso es lo que pasó con Jesús. En una ocasión se apareció a 500 personas, más de 500 personas. Imagínese usted poner de acuerdo a 500 mentirosos. Eso tiene que ser bien difícil. En serio. Uno puede tratar de poner de acuerdo a 2, a 3, pero a 500. Ustedes todos digan la misma mentira. Eso está complicado. Eso está difícil. Pablo dice que también se le apareció a Jacobo. ¿Quién puede ser Jacobo? Hay varias opciones. Puede ser el hermano medio del Señor Jesucristo. Puede ser el hermano de Juan, uno de los 12. Puede ser otro de los discípulos que también se llamaba Jacobo. No sabemos. Y finalmente él dice, se me apareció a mí. Finalmente se me apareció a mí. Usted sabe la historia. Pablo en el camino a Damasco tiene un encuentro con el Cristo resucitado. O sea que Pablo testifica que el Señor Jesucristo se le apareció a él. Ahora, hay otras porciones de las Escrituras en donde vemos apariciones del Señor Jesús. Brevemente, a María Magdalena, según Juan 20. Mateo dice que se le apareció a las otras mujeres. También dice que se le apareció, Lucas dice que se le apareció a 10 discípulos. Jesús fue visto en el libro de los Hechos en su ascensión. Se presentó ante los discípulos en el camino a Emaús. Esos 2 hombres, ¿se acuerda? Ese es muy famoso. Se presentó también a los 11, incluido Tomás. ¿Recuerda? Cuando Tomás le dice que quiere tocarlo para creer que realmente es él. Se apareció a 7 discípulos junto al mar, ¿se acuerda? Cuando ellos pescan hermanos, hay muchas ocasiones diversas y un gran número de personas que testificaron de la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos, escribe lo siguiente en Hechos 1:3. Dice que el Señor se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días. Escuche ese detalle. 40 días. Y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. O sea, que no solamente es muchas personas lo vieron en diferentes ocasiones, sino que no fue una cosa que de repente Jesús resucitó
y en la tarde o en la noche se fue. No, 40 días. 40 días lo vieron diferentes personas. O sea, que la resurrección del Señor no es un evento presenciado por unos pocos en una sola ocasión, sino es una realidad presenciada por una pluralidad de personas en diversas ocasiones durante un lapso de 40 días. Todo esto, hermanos, testifica de la realidad histórica de la resurrección. Usted está aquí sentadito, sentadita, sepa que Jesús realmente resucitó. No es un cuento, no es una historia. Llegamos al punto número 2, muy importante. El efecto práctico de la resurrección. El efecto práctico de la resurrección. Versos 9 y 10 de nuestro pasaje. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Nosotros ahí vemos un antes y un después. Eso es lo que vemos allí en ese pasaje. ¿Qué pasó? Hubo un cambio de vida. Hubo una profunda transformación en la vida del apóstol Pablo. Usted recordará, ¿quién era Pablo? Bueno, Saulo de Tarso, perseguidor acérrimo de la iglesia. Dicho por él, Hechos 22:4, estas escrituras no están en su pantalla, o sea que tranquila. Míreme a mí, escúcheme a mí. Hechos 22:4. Mire lo que dice Pablo. Perseguí este camino, hablando del camino de Cristo, perseguí este camino hasta la muerte, a los creyentes, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Ese era Pablo. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Era un perseguidor de la fe cristiana. Ahora bien, ese perseguidor se convirtió en el cristiano más influyente que ha existido. El apóstol Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. 13 de los 27 libros los escribió Pablo. Pablo fundó iglesias en diferentes partes del Imperio Romano. Pablo, imagínese usted, es el escritor humano, el receptor principal de la doctrina de la salvación por fe. Pablo es un hombre que sufrió de una manera indecible, inimaginable, por el Señor Jesucristo, por la causa de Cristo. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿qué pasó con Pablo? ¿Cómo es posible que el hombre que perseguía a la iglesia ahora es otro hombre? ¿Cómo es posible que este hombre ahora sea lo que él es? Hermanos, y esto es sencillo, pero es verdad, y lo dijimos ahorita cuando estábamos orando. Pablo tuvo un cambio de vida porque recibió una vida nueva. ¿De acuerdo? ¿Por qué recibió una vida nueva? Porque tuvo un encuentro. ¿Con quién? Con el Cristo resucitado. ¿Sí? En otras palabras, con un Cristo vivo. Pablo recibió vida nueva porque Cristo está vivo y Cristo puede dar vida. Por eso. Esa es la realidad práctica de la resurrección. Si usted es un creyente, usted puede testificar, puede decir, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa es la realidad del creyente, el cristiano, y esto lo hemos venido hablando, es una nueva criatura, es un individuo que ha recibido vida espiritual en Cristo. ¿Y cómo se manifiesta esa nueva vida? Externamente. Sí, es un cambio interno, es una vida interior, pero se manifiesta hacia afuera, se manifiesta en la forma como vivimos, y por eso les digo que la resurrección tiene efectos prácticos. Así como Pablo fue transformado en un hombre diferente, hermanos,
Todos los cristianos somos transformados cada vez más según la imagen de Cristo. Si usted es un creyente, si realmente usted es un creyente y usted mira para atrás en su vida, sí, usted de pronto no va a decir yo ya soy perfecto, porque no lo somos. Pero si usted es un creyente, yo le aseguro que si usted mira para atrás en su vida, especialmente si usted ya lleva algún tiempo caminando con el Señor, usted puede decir ciertamente, no soy lo que quiero ser, pero tampoco soy lo que era. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué sucede eso? Porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos esa posibilidad de ser transformados por el poder del Dios vivo. Por eso aquí en nuestro pasaje, ¿qué dice Pablo? Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí? Primero dice, yo era un perseguidor de la iglesia, pero ahora por la gracia de Dios soy lo que soy. Quiero decirles a ustedes y a mí que es por la gracia de Dios que somos lo que somos. ¿Sí? Eso es importante. Así es. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y eso nos sirve para que nosotros no caigamos en el error de tener orgullo. Es por la gracia de Dios. La gracia activa y transformadora de aquel que al tercer día resucitó, hermanos, de entre los muertos. Es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él. Llegamos al tercer punto. Punto número 3. Implicaciones si no hay resurrección. Muy importante. Versos 12 al 19. Se lo leo. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo, imagínense esto, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Fíjese ese final. Fíjese ese final, ahorita lo vamos a comentar. Pareciera ser que los cristianos de Corinto no negaban la resurrección de Cristo, porque no se puede ser un cristiano genuino negando la resurrección de Cristo. Pero pareciera que sí tenían dudas de la resurrección de los muertos, de los creyentes. ¿Sí? Entonces por eso Pablo les dice, les aclara que si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, hay 6 consecuencias que vamos a ver brevemente en este pasaje. La primera, lo acabamos de leer. La primera consecuencia, dice Pablo, es que la predicación del evangelio sería en vano si Cristo no resucitó. ¿Sí? O sea, si Cristo no resucitó, y esto se los he dicho otras veces en tono de chiste, pero es verdad. O sea, si Cristo no resucitó, de verdad, vámonos para la playa, vámonos a comer, vámonos a pasear. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí, perdiendo el tiempo, si Cristo no resucitó? Hay otras cosas mucho más chéveres que pudiéramos hacer con nuestra vida si Cristo no resucitó, que venir aquí a una iglesia a escuchar un mensaje que no tiene ningún poder para nada, ¿cierto? O sea, porque si Cristo no resucitó, el evangelio no tiene poder para salvar. Entonces, ¿para qué venimos? La predicación sería, si Cristo no resucitó, sería un intento humano, ¿sabe por qué? Por convencer a los oyentes a que crean en un Dios muerto. Qué triste. Imagínese yo aquí parado tratando de convencerlo a usted de que crea en un Dios muerto. Patético, ¿no le parece? El evangelio no transformaría vidas y destinos eternos si Cristo no hubiera resucitado. Segunda consecuencia: si Cristo no hubiera resucitado, la fe del creyente sería vana y falsa. Pablo usa esas 2 palabras en el pasaje. Vana y falsa. Vana, que no sirve para nada. No sirve para nada. Sin la resurrección, la fe no sería el medio para recibir la salvación. Sería una fe muerta, una fe hueca, una fe inerte, que, como le dije ahorita, tendría como objeto de esa fe, a un Dios muerto. Ya. Y un Dios muerto no puede dar
vida, ¿de acuerdo? Solamente para que podamos recibir vida se necesita que Dios esté vivo, ¿sí? O sea, Dios no nos puede dar vida si no está vivo. Entonces, si Cristo no resucitó, nada de eso pasaría. Tercera consecuencia, si Cristo no hubiera resucitado, escuche, todo predicador sería un testigo falso de Dios. Eso lo dice él ahí. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice que Jesús resucitó, ¿sí? Dios afirma en su palabra que Cristo resucitó. Pero si yo me paro aquí a decirles a ustedes, hermanos, Cristo resucitó, y resulta que Dios no lo resucitó, ¿qué pasa? Yo soy un testigo falso de Dios. El predicador se vuelve un testigo falso de Dios porque está diciendo algo que Dios no hizo, ¿sí? Cuarta consecuencia, si Cristo no hubiera resucitado, y esta es muy, muy triste, todo creyente sería un individuo engañado, que continúa en su pecado. O sea, si Cristo no resucitó, olvídese que usted es una nueva persona, olvídese que usted tiene la posibilidad de vencer el pecado, olvídese que usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo, olvídese de todo eso. Todo eso sería un cuento si Cristo no ha resucitado. Usted y yo continuaríamos siendo esclavos del pecado y viviríamos en las tinieblas sin acceso ninguno a la luz. Esa sería nuestra realidad si Cristo no hubiera resucitado. Quinta consecuencia, otra muy triste. Los que murieron creyendo en Cristo murieron engañados y su destino es el juicio de Dios. Yo les he dicho a ustedes, no me imagino nada que pueda ser más terrible en la vida que morirse, ¿sí? Pensando que va uno a la presencia de Cristo y resulta, no era así. En lugar de tener un Salvador, me recibe un Dios que es fuego consumidor. O sea, imagínese usted eso. Imagínese, hermano. Imagínese salir de este mundo y encontrarse con el castigo de Dios. Pensando que sí, no, es que Cristo resucitó y murió por mí. Si Cristo no resucitó, toda persona que ha muerto creyendo en Él está engañada. Eso es lo que Pablo dice. Un Salvador muerto, hermanos, no es un Salvador. Si Cristo no hubiese resucitado, creer en Cristo sería lo mismo que creer en cualquier otra cosa. Cualquier otra religión, cualquier otro sistema, cualquier otra cosa. Por eso le dije al inicio, lo que hace diferente a Cristo es que Él está vivo, que Él resucitó. Sexta y última consecuencia, si Cristo no hubiera resucitado, lo que dice Pablo ahí al final, los creyentes, nosotros, los cristianos, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Imagínense la vida cristiana. ¿Es fácil la vida cristiana, hermano? A ver, ¿es fácil o no? Cristo nos demanda todo de nosotros, ¿cierto? La vida cristiana, si la queremos vivir de una manera que sea agradable a Dios, es una vida de sacrificio, ¿sí? Es una vida que muchas veces implica sufrimiento porque necesitamos sufrir para poder ser conformados cada vez más según la imagen de Cristo. Les he dicho, sin sufrir es imposible que podamos ser cada vez más como Cristo, eso es importante. Imagínese los esfuerzos y los padecimientos del cristiano por causa de Cristo. Todo eso sería inútil si Cristo no resucitó. Lo que usted ha vivido, lo que usted ha sufrido, piense en una persona como Pablo, todo lo que padeció Pablo, todas esas cosas, los azotes, las burlas, las veces que lo apedrearon, la cárcel, el naufragio, bueno, todo lo que Pablo vivió sería vano, sería inútil si Cristo no hubiera resucitado. Y obviamente, si los sufrimientos de Pablo y nuestros sacrificios y sufrimientos por la causa de Cristo fueran en vano, creo que es obvio que entendemos por qué Pablo dice, no, serían los más dignos de lástima. Pobrecitos, pobres tontos aquellos que sacrifican sus vidas y dan todo para vivir para la gloria de Dios cuando Cristo ni siquiera resucitó. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y el último punto del mensaje, punto número 4, la garantía, muy importante, la garantía de la resurrección del creyente. Resulta que Cristo sí resucitó. El punto anterior era la implicación si Cristo no hubiese resucitado, pero resulta que Cristo sí resucitó. Tenemos una garantía. La resurrección de Cristo es nuestra garantía. Versos 20 al 22 de nuestro pasaje.
Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que murieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos. Pablo argumenta aquí que la muerte espiritual y la muerte física también, porque es causa del pecado, la muerte entró a la humanidad por medio de un hombre, Adán. Y la resurrección de los muertos por medio de otro hombre, Cristo, el segundo Adán. En Adán, cuando él habla de en Adán, se refiere a la condición natural, sin Cristo. En Adán, en la condición natural de pecado del ser humano, toda persona está destinada a morir. Pero luego dice, ahí al final, que en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes son todos, hermanos? ¿Quiénes son todos? Los creyentes. Los creyentes en Cristo, todos los creyentes en Cristo serán vivificados. ¿Qué significa eso? Para ponerlo sencillo, si usted es un creyente, un día usted va a recibir un nuevo cuerpo. ¿Ok? Entienda eso, un nuevo cuerpo. Esto es una plena certeza y ese cuerpo va a ser un cuerpo similar al del Señor Jesucristo, en el sentido de que será un cuerpo glorificado. Pablo, el mismo Pablo, en esta misma carta a los Corintios, nos da la razón por la cual es necesario. Es necesario que ustedes y yo recibamos un día un nuevo cuerpo. ¿Por qué? Primera de Corintios 15, versos 53 al 55. Porque es necesario, escuche, necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Escuche, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Jesús venció la muerte. Y por eso nosotros también hemos vencido la muerte en Cristo. Hemos sido sepultados junto con Cristo y hemos sido resucitados junto con Él. Esa es una verdad gloriosa, hermanos. Romanos 8:11, Pablo dice esto: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. ¿Qué significa esto? El Señor nos está diciendo, el espíritu, el poder que resucitó a Cristo, nos resucitará a nosotros. La resurrección del creyente es una realidad. Vamos a recibir un nuevo cuerpo. Toda persona que muera creyendo en el Señor Jesucristo va a ser resucitada, toda persona, y va a recibir un nuevo cuerpo. Ahora bien, hay un grupito por ahí distinto. Es un tecnicismo, pero es un grupito diferente. Y nosotros podemos ser todavía parte de ese grupito. ¿Cuál es ese grupito? El grupito, las personas que estén vivas cuando Jesús regrese por su iglesia. Esas personas, interesantemente dice Pablo, no van a morir. Hay gente que no va a morir, pero serán, dice él, transformadas en un abrir y cerrar de ojos. Esa transformación es alusiva a ese recibir un nuevo cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo. A eso se refiere con la transformación. Serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es un misterio, él mismo lo dice. Es un misterio, de alguna manera, que no podemos entender. Sin morir, el Señor nos va a transformar. Y este cuerpo va a convertirse en un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. O sea que esa es la certidumbre que tenemos como creyentes, certidumbre que tenemos solamente, hermanos, porque Cristo está vivo, porque Cristo resucitó. La vida de Cristo significa la vida nuestra. ¿Se acuerda cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? La vida de Cristo es la vida nuestra. Nosotros tenemos esperanza de vida porque Cristo está vivo. Nosotros podemos vivir vidas nuevas, vidas distintas aquí en esta existencia porque Cristo está vivo. Y nosotros vamos a tener una vida eterna
en la presencia de Dios porque Cristo está vivo. Todo eso es gracias a la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos celebrando hoy, hermanos. Termino haciendo esta pregunta. Muy importante pregunta, muy importante pregunta. ¿Tiene usted la vida de Cristo? ¿Tiene usted la vida de Cristo? La realidad es que el Señor Jesucristo, no lo digo yo, lo dijo Él, es el único camino al Padre. Es el único camino a la salvación, no hay otro camino. Usted se acuerda, Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él murió en esa cruz realmente. Recibió el castigo por nuestro pecado, por el pecado de toda persona que cree en Él. La muerte no tuvo poder y por eso estamos aquí, porque Él fue resucitado. Resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día, venciendo la muerte, subió al cielo y la Biblia dice que va a regresar en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Solo un Dios vivo puede regresar, ¿cierto? ¿De acuerdo? Solo un Dios vivo puede regresar. Cristo va a regresar porque está vivo. Si Cristo estuviera muerto, no va a regresar, pero resulta está vivo. Y así como la vida de Cristo es nuestra vida y es nuestro gozo, escúcheme lo que le voy a decir. La vida de Cristo es el terror de aquellos que rechazan a Dios. La vida de Cristo es el terror de aquellos que rechazan a Dios. Porque Él regresará. Ya no como un bebé. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Usted tiene hoy todavía la posibilidad de recibir al Salvador en lugar de recibir al juez. El Salvador Jesucristo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Seguramente puede haber alguien aquí que podrá estar pensando un domingo de resurrección más. Un mensaje más. Usted no sabe cuándo va a ser el último mensaje que usted escuchará. Este puede ser el último mensaje. Y el Señor está tocando a la puerta. Tocando a la puerta. Tocando a la puerta de nuestros corazones. Para que nosotros nos dignemos a creer en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hoy es el día de la salvación. Si hay alguien aquí que no ha creído, que no cree todavía en el Señor Jesús, no se equivoque, venir a la iglesia no significa ser un cristiano. Podemos venir a la iglesia y no haber sido redimidos por el poder de Dios. ¿Es posible que aquí haya gente que no haya sido redimida por el poder de Dios? Absolutamente posible. Es posible. ¿Y por qué es posible? Hay que hacer este llamado. Hoy es el día de la salvación. Cristo está vivo y la vida de Cristo representa su esperanza de vida eterna. Entréguele su vida al Señor. Pídale perdón por sus pecados. Dígale al Señor, Señor, perdóname. Perdóname y ayúdame a vivir para ti. Te reconozco. La palabra de Dios dice a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Usted puede ser un hijo de Dios hoy. Usted puede ser un hijo de Dios hoy. Pero para poder ser un hijo de Dios hay que creer en el Hijo único del Señor, el Señor Jesucristo. Cerremos los ojos un instante, hermanos. Por favor. Señor, eres un Dios vivo. Eres un Dios vivo. Damos las gracias a ti.
por haber resucitado y darnos vida. Yo te pido, Señor, de todo corazón en esta tarde, que si hay alguna persona aquí que aún no te conozca, que hoy sea el día, Señor, de la salvación para ellos, para él, para ella. Que hoy sea el día que tú entres a ese corazón, traigas arrepentimiento, traigas convicción de pecado y traigas vida nueva. Tú eres un Dios que jamás rechaza a quien a ti viene con un corazón arrepentido. Toda persona que clama a ti es escuchada. Toda persona que invoca tu nombre será salva. Por favor, Señor, ten misericordia de cualquier persona aquí que esté destinada, esté encaminada a morir. Ten misericordia, Señor, hazles entender que porque tanto amaste tú al mundo, has entregado a tu único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, oramos que si hay alguien que está en camino a la perdición aquí, tú tengas misericordia y les salves hoy a través de tu palabra. La fe viene por el oír la palabra tuya. Ten misericordia, Señor. Produce vida en cualquier corazón muerto que pueda haber en esta mañana aquí, o cualquier corazón muerto que pueda estar escuchando este mensaje. Gracias. Gracias por la vida de Cristo. Gracias por darnos vida eterna en el Señor. Gracias porque Cristo vive. Amén.